Buenos días, amigos y amigas. Hoy queremos celebrar algo muy normal, que seguimos en antena y en la escuela llega al programa número 170, una cifra así como bastante redonda. Y sigue siendo nuestra intención continuar con la tarea que iniciamos hace ya 3 años. Bienvenidos y bienvenidas seáis a este espacio que dedicamos al mundo de la educación, la cultura, las asociaciones, sin olvidarnos de personas, asociaciones, grupos, instituciones o empresas que desarrollan su labor en nuestro pueblo. Hoy, miércoles 26 de noviembre, y cuando son las 11 de la mañana, vamos a conocer mejor y más de cerca una empresa dedicada al ramo de la hostelería y que desde su inicio ha recibido diferentes denominaciones, a la vez que ha ido incrementando su actividad y sus servicios en nuestro pueblo. Nos referimos a ahora mismo el sitio de referencia del bar-restaurante La Barra y a las personas que lo dirigen en la actualidad. Con ellas vamos a tener la oportunidad de conversar a lo largo de este espacio. Aquí están Antonio, Angelita y Tomás, luego los saludaremos. Nos podéis escuchar en Eñe Radio en el 107.9 de la FM, por internet en Eñe TV y en los podcasts de YouTube, Facebook o Sivox. Como cada miércoles os habla Ángel Morales Camacho y como cada miércoles también agradecer a José, que lo tengo aquí a mi izquierda, el control del sonido y de la música y, cómo no, por esos datos que nos refrescan la memoria referentes a la fecha del programa del día de hoy. José, vamos con esos datos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy, miércoles 26 de noviembre, es el día 330 y nos faltan 35 días para finalizar este 2025. Hoy se celebra el Día Mundial del Olivo, Día Mundial del Transporte Sostenible, Día Mundial contra el uso indiscriminado de agroquímicos, Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, Día Mundial de la alfamanosidosis. Es una enfermedad ultra rara causada por la deficiencia enzimática que participa en la descomposición de ciertos azúcares complejos en las células. Se estima que esta enfermedad afecta a una persona de cada millón. Bueno, y empezamos con tenemos antes la semana del 22 al 30 es la semana europea para la reducción de residuos. Ahora sí, pasamos a las efemérides, que empezamos en el año 783. Adosinda, reina de Asturias, es internada en un monasterio para evitar que su sobrino Alfonso retomara el trono de Asturias y se lo arrebatase a Mauregato. Pasamos al 26 de noviembre de 1844. En España, el general Ramón María Narváez es designado por primera vez presidente del Consejo de Ministros. Pasamos a 1865. El matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Luttig Dodgson publica bajo el seudónimo de Lewis Carroll las obras literarias fantásticas Alicia en el País de las Maravillas. 26 de noviembre de 1897, en Madrid, el rey Alfonso XIII le ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y Puerto Rico. Pasamos a 1939, el ejército soviético bombardea la aldea de Mainila, en el territorio soviético, cerca de Leningrado. El gobierno de la Unión Soviética culpa al ejército de Finlandia y le sirvió de pretexto para iniciar la guerra de invierno. Pasamos a 1942. Se estrena la película Casablanca en Estados Unidos. Será nominada a 8 premios Oscar y ganará 3, incluyendo el de Mejor Película. 26 de noviembre de 2003. Con el trayecto París-Nueva York, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo. 2011. La NASA envía la misión Curiosity
con destino a Marte, la cual incluye un astromóvil para la exploración de la superficie del planeta. Termino en 2020, segundo día de luto en Argentina por el fallecimiento de Maradona. Y bueno, termino ya con la frase del día que nos la deja Albert Einstein. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por las personas que se sientan a ver lo que pasa. Bueno, pues aquí estamos sentados y desde luego esa frase de Einstein nos vale para recordar que no podemos ser impasibles, sobre todo ante las injusticias que nos rodean en el mundo actual. Pero vamos, Einstein tuvo la mala suerte, hizo un gran descubrimiento y realmente lo utilizaron mal, porque de ahí salió la bomba atómica cuando su intención era que progresara la ciencia. Pero bueno, ya sabemos lo que las personas utilizan muchas veces, los adelantos para hacer el mal. También agradecer a Paulino y Antonio la difusión que hacen de los contenidos en las redes sociales. Como decía antes, vamos a hablar del mundo de la hostelería local y quizás luego nos lo van a confirmar con el establecimiento más longevo, puesto que data, según creemos, de 1958, como expresa el rótulo de su actual emplazamiento en Paseo del Cordón. Y vamos con las personas invitadas al programa de hoy, que no son sino Angelita, Tomás y Antonio Muñoz Román, porque son hermanos. Buenos días, Antonio. Buenos días. Pues nada, primero agradeceros la invitación que habéis hecho y bueno, vamos a rememorar con esta invitación la trayectoria de un negocio, de una familia que iniciaron nuestros padres hace ya muchos años en compañía de Julia, a la que no olvidamos, y en el que fue una trayectoria de trabajo, de empeño y bueno, pues, y de convivencia también, ¿no? Porque fuiste, parece ser que ampliasteis la familia, ¿no? Con el negocio. Julia fue para nosotros una persona más de la familia. Eso dice mucho de un negocio, cuando las personas que trabajan se integran de esa manera, pues también se implican, lógicamente, porque para que se dé esa relación el compromiso debe ser mutuo, ¿no? Bueno, sí. Luego sí hablaremos. Angelita, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Pues nada, aquí estamos. Y Tomás, que yo creo que eres el mayor de los tres, ¿no? Sí. El de más edad. Sí. Buenos días. Pues nada, que muchas gracias por habernos dado la oportunidad de poder explicar un poco lo que ha sido la trayectoria nuestra en todos estos años. Como la mayor parte de las personas que nos escuchan, pues ya os pueden situar, pero me gusta siempre empezar los programas por una autopresentación, que digáis un poquito, pues cada uno, para que os sitúe el personal, que diga, pues mira, tal. Vamos a empezar al revés. Tomás, haz una breve presentación tuya. Bueno, pues yo soy el mayor de los tres y nada, hemos trabajado siempre en lo mismo y bueno, pues curiosamente, ahora, el próximo domingo, la barra va a terminar su trayectoria. Soprano seguirá trabajando como trabaja hasta ahora, pero la barra casualmente termina el domingo. El último día de noviembre. El último día de noviembre. Joder, hemos llegado a tiempo por los pelos, Sí. a darle la despedida. No sabía nada, Sí. Lo que pasa es que, bueno, hemos dicho solamente allí a los clientes, pero bueno, próximamente se va a saber. Como primicia, sí. No nos gusta, porque eso siempre, acabar algo es triste, pero bueno, cuando las decisiones, llega un momento en que las cosas se terminan por lo que sea. Angelita, bueno, tú, breve presentación. Bueno, pues yo soy aquí la mujer, entre medias de los dos, pero siempre me he sentido muy bien y muy arropada por ellos, la verdad. Estoy casada, bueno, ya estoy viuda, y tengo 2 hijos. Tienes 2 hijos. Bueno, la situación familiar también la podéis decir si queréis. Claro. ¿No? Eso, Antonio. Bueno, pues yo soy el pequeño. Yo soy el que nunca me gustó la hostelería, pero conseguí adaptarme y hacer una vida familiar y de trabajo conjunta que nos ha permitido llegar hasta nuestros días con hijos mayores, trabajando ya y en edad de jubilación ya. Y jubilándose, que no es poco, ¿eh? No pocas personas pueden decir que lo que tú nos acabas de decir, que no era tu sueño la hostelería y sin embargo te vas a jubilar como hostelero. Bueno, pues eso dice mucho de que a lo mejor habéis conseguido un ambiente que, aunque uno tenga unos objetivos, al final dice,
No está tan mal esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por vuestra infancia. Vamos a empezar, no sé si fuisteis todos los tres al mismo colegio, pero cada uno, la escuela la vivimos de una manera, ¿eh? O sea, no puede ser, aunque vayamos a la misma aula, tengamos el mismo maestro, la misma maestra, las vivencias que se tienen son diferentes. Así voy a empezar por Tomás, que tiene más años de escuela. ¿Dónde estuviste tú en la escuela, Tomás? Pues yo empecé a ir a la escuela en el colegio de las monjas, en las dominicas. Y luego ya, cuando teníamos 8 años, no querían que siguiéramos y nos trasladaron al Rufino Blanco, que eran las escuelas estas nacionales que había aquí en la el Glorieta. Ayuntamiento, en la Glorieta. En la Glorieta, casualmente. Tú estuviste en la Glorieta. Sí, y luego después, en el año, creo que fue 68, fue cuando todo esto lo trasladaron al Rufino Blanco. Sí. Y a mí lo mismo aquí que allí en las Eras del Cristo. En las Eras del Cristo, pues el maestro que tuve fue el que le hizo una entrevista también aquí. ¿Tuviste mucho tiempo a Juan Sánchez Campos? Yo creo que fue así como 3 o 4 años. 3 o 4 años. Juan Sánchez Campos, sí. Sí, bueno, aquello fue un éxito, la convocatoria aquella que moviste, alguien más te echó una mano. Todavía siguen diciéndome gente que por qué no lo ha... ¿Por qué? No, bueno, pues yo es que me dirigía a los que entendía, claro, pero no a... Cuando se hace una convocatoria esa para tu tranquilidad, siempre hay gente que se queda fuera. Igual que a lo mejor te diriges a personas que luego resulta que no han coincidido, porque bueno... Sí. Pero sí, Juan pero todavía sigue gente. El otro día, casualmente, en el bar, estuvieron una pareja comiendo y al salir me dijeron que le diera el teléfono de él. Ajá. O sea, fíjate... Sí, Juan dejó un buen recuerdo. Entonces no te pregunto cuál fue el maestro que mejor recuerdos te dejó. Bueno, anteriormente estuve con don Jesús Pérez Cacho. Y bueno, el que mejor recuerdo me dejó fue él. Don Juan sí, de hecho el homenaje que se le hizo que tuvimos, sí. Hay que decir que aquello fue un éxito. Antes de eso, el año pasado estuve viéndolo yo en Murcia, que sabía que estaba en Murcia. Sí, porque Juan se fue de aquí, se fue a Ciudad Real, estuvo unos cuantos años en Ciudad Real y yo creo que la vida profesional la acabó en Murcia, ¿no? Después se fue a Madrid. Ah, Madrid. Pero luego después en Madrid ya pensó que quería alguna universidad para sus hijos y la de Madrid no le gustaba ir. Por lo tanto, pensó en eso y se fue a Murcia. Buscó otro sitio. Bueno, y... ¿Hicimos la comunión juntos, Tomás? Sí. Que yo digo, el otro día estaba viendo las fotos, digo, aunque no tenemos la misma edad, pero yo creo que hacemos la comunión en 2 o 3 tandas, ¿no? Y creo que en una foto ahí delante de la capilla, no, en la capilla de las dominicas. O yo tengo una delante de la capilla, en el patio, uno en el suelo y otro en un banco que había. Era, bueno, es que cuando nos conocemos así, pues parece. Y Angelita, tú, pues preséntate. Igual, yo en las dominicas, además que pillaba muy cerquita de casa. Sí. Nos salíamos por la puerta de atrás y ya mismo estábamos. Que eso digo, que a nosotros, yo no recuerdo que me llevara mi madre al colegio, nos íbamos solas, no es como ahora. Y sí, guardo muy buen recuerdo de las monjas, de la madre Mercedes. Pero a ti no te echaron como a los chicos, que no es que nos echaron, no. Cambió la línea pedagógica de las dominicas y por lo que fuera decidieron que quedarse solo con niñas. Sí. Hubo una época que solo había niños, parece ser en la historia, en algún momento solo tuvieron niños, no sé en qué momento. Sí, eso no lo recuerdo yo. Sí, no, fue antes, fue cuando empezaron, parece ser que en algún periodo solo había niños, luego ya fue... mixto y luego pues decidieron quedarse solo con las chicas. Y entonces tú estuviste allí hasta los 13, 14 años. Sí, el graduado. Y la verdad que yo guardo muy buen recuerdo de las monjas, de la Madre Mercedes, de la Madre María Jesús, de la Madre Inés. Bien. Entonces que casi todas las maestras eran monjas. Eran monjas, sí. Y recuerdo mucho los recreos cuando nos daban la leche aquella en polvo que nos daban, cuando hice la comunión, cómo lo organizaban y lo bien que... La comunión, curioso, ahí sí que no lo hacíamos los chicos y las chicas juntas. Sí. No me acuerdo, yo creo que no. La foto que yo tengo, solo hay chicos. Solo chicos y solo chicas. Que yo pensé, digo, es que no habría chicas ahí. No, miento, sí, creo que había 4 chicas en las esquinas. Como pero los angelitas. Como angelitas, que no sé si eran de la comunión o no. Pero de las chicas no recuerdo. No, yo creo que las hacíamos aparte. Los chicos por un lado y las chicas por otro. Creo yo que tuvo que ser así. Para que no se mezclaran. Para no mezclarnos. Bueno, el recuerdo de aquel patio, parece mentira que en una cosa tan pequeñita
se pudieran juntar tanta gente y relacionarse tanta gente y no tener problemas. Bueno, lo han hecho hasta que se han trasladado a la nueva sede, o sea que no ha habido. Entonces tú estuviste allí toda tu Sí, y yo tengo grandes amigas de allí del colegio desde la infancia, que aún seguimos siendo amigas. Eso es importante. Que eso queda ahí para siempre. Bueno, ¿verdad? Antonio, ¿a ti te tocó también las dominicas o ya no? Bueno, pues me tocó las dominicas Bien. y luego me tocó la Escuela Nacional. Claro que tenemos todos grandes recuerdos de la época de la niñez. Hicimos la enseñanza obligatoria y bueno, pues luego mi padre nos tenía preparado la secundaria y la universidad en el mismo sitio. En el trabajo que realizamos a cabo del tiempo. O sea que os licenciasteis. Nos licenciamos total. Bien, buena época, buenos recuerdos, buenos maestros, no recuerdo ningún problema y pues bueno, pues como niños. ¿Tú también estuviste en la Glorieta o ya estuviste? Yo estuve en la Glorieta también y luego en el Rufino Blanco. En el Rufino Blanco. Yo creo que fue el año 68 cuando se inauguró el Colegio Rufino Blanco, porque hicimos alguna cosa para celebrar los 40 y 50 años. Lo pasábamos bien, los chicos éramos creo más creativos, porque no teníamos tanta pantalla y tanto móvil. Ni tantos juguetes. Y teníamos Ni tantos juguetes. Y teníamos el ingenio suficiente como para pasar unas siestas largas y unas tardes de verano largas que nos permitía disfrutar. Sí, y además yo tengo el recuerdo de que aquellos años en la escuela se jugaba menos con el balón. Cuando el recreo era la Glorieta, ahí yo no recuerdo que se jugara con balones. Jugaba a otras cosas, a la pídola, a las bolas, a las canicas, al rescatado, ¿no? Ese era el tipo de juegos como más sociales y mucho más dinámicos que los que ahora sí. Bueno, es verdad que ahí está el fútbol, pero todos sabemos, yo soy futbolero, pero no es lo que más desarrolla buenas actitudes, ¿no? Y sobre todo en ese poco tiempo que tienes de recreo que sirva para relacionarse, se pelean por un balón, madre mía. Antes era más creativo, como digo, creo yo, porque no había tanto juguete y tanta pantalla. Entonces te buscabas la vida para pasarlo bien y lo pasábamos bien. Realmente. Era un ratito de descanso. Bueno, y quería yo hablar, vuestra juventud ya, Antonio, os ha anticipado. Vuestro padre casi os trazó todo el camino que iba a ser, pues sí. Y podéis estar agradecidos a ese camino que lo trazó hace más de 50 años seguramente y que, fijaos, todavía seguís ahí en la senda, ¿no? Sí. Todo es circunstancial, ¿no? Empiezas con esto, bueno, es un medio de vida. Mi padre, una persona sin grandes ni pequeños estudios, pues inició el tema de la hostelería, que lo inició en el casino y luego puso su propio negocio. Eso no lo conocía, o sea que la primera actividad hostelera de vuestro padre fue en el casino. La primera boda que se hizo con camareros contratados la hizo mi padre. Sería en el año 55, a lo mejor. ¿Dónde? ¿En el casino se hizo? En el casino. Hablaba yo el otro día con gente sobre salones de boda antes del vuestro, antes de Veo, claro. Por supuesto antes del Mirador, y decía, yo solo recuerdo lo de La Palma como local, y eso lo del casino no lo tenía. En el casino también se celebraba... Se hicieron bodas. Bueno, ten en cuenta que antes las bodas al principio, como conocimos muchos, pues se hacían... Eran en las casas. Claro. En las casas. Luego ya pasó a ser, digamos, más sofisticado y con un salón. Cuando hizo mi padre el salón, se comentaba, ha hecho Antonio un salón que tiene hasta una habitación para meter la vajilla. Tú date cuenta que esto es. Sí. Cuando empezamos fue incluso con cocinas de lumbre, de leña. ¿Ahí en el casino? No. Sí, en el casino, por supuesto. Y en el bar arriba, bar avenida o restaurante avenida o salón de bodas, seguíamos hasta que pasaron 3 o 4 años y ya se innovaron nuevas cosas, cámaras frigoríficas. No teníamos el dato ese del salón, entonces que vuestro padre era como el empresario del bar, ¿no? Claro, porque ahí la hostelería en el casino ha tenido muchos cambios, ¿no? A ver, mi padre no empezó como empresario en el casino, empezó como camarero. Como camarero con otro con que la lo familia tenía. esta de la Osa. Repostero. Luego después se fue a la mili y cuando volvió se quedó con el casino. Y en el año 58 fue cuando se fue a la barra. Hizo eso, sí. Porque o sea le exigían allí ciertas cosas que decía él que no podían que ya no ser llegaba, ¿no? Económicamente. Pero antes de eso hizo lo de las bodas que decía. Sí, hacían bodas. No. Él se fue a la barra y estando en la barra fue cuando empezó a hacer bodas en el casino. Que los novios cogían y alquilaban el salón y él
les hacía la boda el catering. a base de, sí, pues de fiambres, pollos asados, dulces, y a base de eso era. Sí, lo mismo que se hacía a lo mejor en las casas, pero es lo... Sí. Y luego ya en el año 70 fue cuando inició lo de la barra, que entonces era Salón Avenida, se llamaba. Luego hablamos de todo eso. Entonces, vosotros empezasteis, no es como otros dicen que echan los dientes en el negocio. Lo echamos. Sí. Echabais los dientes, o sea que recordáis desde muy jovencitos estar allí en la barra, estar en el colegio y también estar echando una mano, Angelita, ¿sí? Sí, pasar leña, como está diciendo mi hermano, mi padre guisaba con leña, entonces no había los hornos, estos ratios ahora que tenemos tan modernos, ni los lavavajillas, con lumbre se guisaba y se fregaba con espuertes. Se empezó así. Estaba hablando de las bodas. De las bodas. Y en el bar, pues también se parecería mucho, me imagino. En el bar no había tanta cocina, claro. No, Sí, así había una plancha. Había una plancha, unos hogares. Y unos hogares, poco más. Bueno, vamos a Es que estamos hablando de muchos años. Estamos Los hablando de años muchos 60, claro. Vamos a hablar de algo que yo creo que es de esa época. Una canción de Los Bravos Sí. que dice: los chicos con las chicas, antes hemos dicho, si la comunión, juntos, separados, Sí, íbamos sí. a la escuela. A ver qué nos decían estos. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar. Los viejos pararán, me imitarán a mí, se modernizarán, les gustará reír, la edad de piedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo. Tengo que vivir, quiero ser feliz. Ven a vivir, ven a vivir, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven a vivir, ven a vivir, y yo te haré feliz. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Los chicos con las chicas pueden vivir, por fin hemos ganado, hay que reír. No nos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr, la gente no nos mirará, no hay nada que... Esta canción que lógicamente nos trae el recuerdo de momentos en los que no era tan sencillo, lógicamente, que los chicos y las chicas convivieran juntos, que cantaran juntos, que jugaran juntos, y nos la habéis sugerido porque escucháramos, Antonio. Bueno, pues es representativa del cambio de época que se avecinaba en cuanto a la relación de los chicos con las chicas. Había una radicalidad entonces en la que los chicos en la escuela en un lado, las chicas en el otro, y bueno, pues eso se fue puliendo, y bueno, con la convivencia estupenda. Al cabo de los años hemos comprobado Que llevaban razón estos chicos, ¿no? se puede relacionar uno sin tanta novedad, digamos, ¿no? O sea que... bueno. Y que no hay, sí, era un poco un tabú que en aquellos ese años. tabú. Estos chicos, yo creo que esta canción será en los años 60 y Sí. tantos, Sí. casi 70, no, antes Sí. de los 70. Antes de los 70. Antes de los 70. 68 creo que. Esta era de las que se iba al tocadisco y se echaba la Sí. moneda. Porque La entonces grababa. no había en los bares, no había música salvo, no sé cómo se llama el aparato. Luego contaremos algo de la música que es interesante. Bueno, sí, la música en las bodas era algo también. Yo tengo un vago recuerdo, había una orquestilla en algún rincón que amenizaba la comida. Bueno, pues vamos a empezar con la barra, que ya la veis, no la barra actual. Ya habéis dicho que vuestro padre estuvo Estaba en el casino. aquí en Está la donde está esquina. La plaza de papelería. paradores, donde la papelería de central, Alfonso. La papelería de Alfonso. Ahí. Ahí era, y además contar un poco por qué era el nombre de la barra respondía a la infraestructura que Evidentemente había. a la barra, que era larguísima, de mármol blanco, y la barra se le puso, ¿no? Mi padre abrió eso, como ha dicho Tomás y Angelita, en el año 58, y lo dejamos en el año 70. O sea, fueron 12 o 13 años los que tuvimos el bar, que luego después lo cogió Eusebio, que lo tuvo muchísimos más años que mi padre. Sí. Nosotros lo soltamos en el año 71 y ya hizo mi padre la obra de los De salones, arriba. y ya nos ubicamos allí y allí empezamos la trayectoria. Sí, pero en aquellos 12 años vuestro bar tuvo mucha historia, ¿no? Pues yo recuerdo que era
un sitio de referencia. Además, era curioso, pues, como luego siguió. Yo no recuerdo a vuestro padre, sino que recuerdo después, porque claro, en el año 70 yo tenía 12 años y no me permitía, no daba el bolsillo todavía para tomarse nada. Pero sí que era un sitio peculiar. Hay pocos sitios así. Yo recuerdo en Aranjuez hay un bar moderno, pero que tiene esa estructura, la barra y un poquito, tenía 2 metros fuera de la barra, era casi la barra tan grande como el resto del local, ¿no? Sí. Porque la barra ocupaba todo. Tenía ¿no? 12 metros de larga. Lo mismo que tenía el local prácticamente, Sí. ¿no? No, luego después al fondo Había tenía una una cocina cocina. y más dentro tenía varias habitaciones. Sí, pero bueno, lo que el público tenía Sí, era 12 era eso. el sitio de estar. Era 1 metro por 12 o 1,5 metros por 12, Sí. o 2 metros. Sí, para los camareros tenía mucho sitio y para el público daba mucho de sí. Estaba compartido el sitio. Está bien, además. Tenía 2 puertas, Sí, tenía una que daba a la plaza a la calle Paradores y otra a la calle Emilio Nieto. Sí, más o menos donde está la ubicación de la papelería, la Exacto. puerta de la Sí, papelería. lo ahí, mismo, ahí es mismo. lo Era la mismo. puerta. Y había otra en la calle Emilio Nieto, sí, ya Sí. casi al final Sí. Sí. de la barra. Más al fondo estaban los servicios, quiero Un recordar. servicio que había, un urinario. Lo No que era era. poco, ¿eh? Y como referencia a eso que dice de los chicos con las chicas, entonces pasaban los hombres, las mujeres no pasaban. Al principio. Sí. Al principio era el hombre y la novia o la amiga se quedaba Se quedaba fuera. fuera, pero no le sacaba nada para que tomara. No, era él el que bebía. El hombre. Lo peor es que pagar Pero ella. referente a lo que has dicho de que era un sitio de referencia, Que hace muchos años. sí es cierto que entonces era allí donde iban las parejas de novios. Después, No, ya. ya Ya después. mucho después. A tomar algo sentado en unos banquillos que tenían y bueno, que era otra cosa. Había bancos. Unos Daba de banquillos, sí para sí. tener bancos Sí. tampoco. No, banquillos, taburetes. Taburetes Sí. había. Pero Y- no había mesa para los taburetes, la mesa era la barra. Era la barra, la barra. La barra. Y en la pared de enfrente que tenía una pequeña repisa a todo Sí. lo largo también. Yo recuerdo aquello como un sitio, claro, yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Que pasabas dentro y había una humareda y un olor a café que te quedabas así y era curioso, ¿no? Aquellos años, estamos hablando de... Los años 60. ¿no? Yo ya del 66, 67, que tendría 6 o 7 años. Y bueno, y es que entonces había pocos pubs y pocos No, discobares y sitio de encuentro era eso. ¿Nunca tuvo terraza afuera? Bueno, hay que decir No, que, es que entonces no. por ahí pasaba el tráfico. No había posibilidad, es que, ¿no? Es que entonces la glorieta esa, la plaza No, de Paradores no se no podía. existía, sino que era... Y la calle Paradores era... circulaban los coches por ahí. Claro, claro. Con lo estrecha que por es. todas partes, ¿no? Sí. Y, A ver. en doble sentido. Había poco peatonal. Tampoco había tantos coches, hay que No. decirlo. Entonces no había atascos precisamente. No había, en no los había. años 60 se Llegó un contaba- momento en que pusieron 2 tubos en la misma entrada de la calle para que no pasaran coches. Sí. Algunos pasaban. Pero coches había pocos. No Y- era el problema. Y no sé si os acordáis, que era lo típico allí de que servía. Raciones no eran los sitios de, Sí. de aquella Sí. época. Sí, ya Los había calamares eran calamares. con gabardina, que les Calamares con decían. gabardina, era la- Y el mero, es que ahora tenemos por todos sitios, gracias a Dios, Sí. de todo, pero entonces el mero no existía, No nada se más que en los conocía. bares, en los calamares. Sí. Las los albóndigas callos, riquísimas. los callos que mis padres los hacían Sí. Era experto de en verdad. callos. Sí. Me gustaba hacerlo y lo hacía bien. Y los hacía muy bien, O sea, muy bien. Y vuestro la padre era gente iba. buen cocinero. Sí, sí, era- sí, sí, sí. Sí, aunque Le estaba- gustaba mucho hacer estaba las en la barra cosas siempre, muy ¿no? bien hecho. Siempre. Sí. Tenía camarero. Tenía, No. sí, alguna Sí. vez había algún chaval allí y luego ya posteriormente nosotros, Tomás Sí. que es mayor, también estaba dentro. Pedro, Y- el que te juntas tú con él algunas veces, estuvo con él de camarero. Pedro. ¿Qué Pedro? A ver, Pedro, es que no sé quién es, que vive en la calle Santana. Pedro Que vas por a- Rodríguez. Pedro el. Es vive que no me ahora- acuerdo cómo se llama de apellido. ¿Te juntas tú con él? Sí, Ese estuvo de camarero con él y hay alguna foto por ahí. sí. no lo sé. Bueno, entonces pasaban chicos que Sí, se quedaban estaban un poco allí. tiempo y estaban aprendiendo. Una de los- feria, cualquier Claro. cosa de esas. sí. Hay que decir que, es que entonces la feria estaba Ay. allí. Y los Entonces, carnavales, ¿eh? Eran muy famosos los carnavales, que era cuando salía la Era gente. en el casino, en los carnavales. Pero Claro, se en el casino. relacionaba todo ese Sí, ambientillo. la calle se veía, la calle estaba por ahí. Y entonces allí vosotros fue donde empezasteis a colaborar, a lo mejor Tomás Sí. un poco más, pero tampoco. Tomás cuando Mira, yo la cerró colaboración, tenía la 14 o 15 colaboración años. mía lo tengo por refrán que cuando yo tenía 4 años
me puso detrás de la barra una caja para que fuera me subiera a atender a los clientes. Y todavía no he parado. No has parado. No. Has dejado la caja, sí la has dejado, ¿no? Sí, había alguno que llegaba por allí que le hacía mucha gracia que yo estuviera allí. Era un crío y decía, Tomasito, ponme una cerveza o lo que fuera, ¿no? ¿Había grifos, curiosamente, ya de cerveza? ¿Que había qué? ¿Grifo Sí, para la cerveza? sí, pero no los de ahora. Otros que estaban, que era un serpentín con hielo. Con unos espadines que pinchabas y era un peligro tremendo porque podías saltar por los aires. Un arma peligrosa, ¿no? Y para cuestiones de aperitivos y cosas de esas, ole, yo recuerdo de ver allí cigalas frescas y gambas blancas frescas. En eso hemos retrocedido, ¿eh? Sí, y calamares de los de verdad. Sí, eso ya no se lleva, vamos, no aquí. A lo mejor en el País Vasco, las tapas que hacen y todas esas cosas en algunos sitios. Lo que no le pregunté nunca fue de dónde conseguía eso. Sí, porque estamos hablando Pues que de Alcázar que vendrían, o de Valdepeñas. O de algún pescadero que viniera por aquí, también. le surtiría a los bares. Que yo creo que entonces no había muchos bares. Yo creo tampoco. que era un tal Perilla que venía de Valdepeñas, que traía pescado. Pero yo me acuerdo de ver allí cigalas bien grandes y gambas blancas frescas en cajas de madera con hielo. ¿Qué establecimientos convivían así en la hostelería con la barra? No había muchos. Pues los faroles. Estaban los faroles, estaba la Osa. La Osa estaba al lado de los faroles, claro, ¿no? Estaba el de Quinillo también. Y Manolo. Bueno, estaba el casino, el bar de Manolo. Y luego ya en los años 70 en adelante, pues fue cuando abrieron la Campana, cuando abrieron el Paso. Yo creo lo de Pío y lo de Pío también estaba. Esos estaban allí más distanciados. Los vikingos y Pío estaban en la glorieta del Pato, pero sí estaban allí cuando ellos. Años. Sí, convivieron en aquella. Sí. También es verdad que entonces no se alternaba tanto como posteriormente, porque bueno, no eran años precisamente bollantes en la economía para que la hostelería tirara, pero fíjate qué curioso lo que nos ha dicho Tomás, que se tomaba marisco. Pues alguien que se lo pudiera permitir por entonces. Sí. Pero habría pocos. Claro, no creo que fuera. Recuerdo una persona, que no voy a decir el nombre, que le dio mi padre un mazo de madera que lo utilizaba él para el hielo del serpentín, machacando encima de la barra las patas de la cigala. Las patas de la cigala. Sí. Pues no había todavía las tenazas. No se conocía, claro. Si no llegaba el producto, los instrumentos no estaban, ¿no? Lo cierto es que nosotros hemos vivido la hostelería desde lo más básico hasta lo más sofisticado. Las más sofisticadas, las mejores tecnologías que actualmente las tenemos todos, ¿no? Sí. Y ha sido una trayectoria pues tremenda, ha sido un paso y un cambio. Vamos a dar un paso pequeño. En el año 70, vuestro padre, todavía no tenéis capacidad para decidir, decide cerrar o traspasar el negocio aquí, ¿cómo fue? Y montar Avenida, ¿no? Y montar un restaurante, salón de bodas Avenida, que se llamaba. Con barra también, con bar. Tenía bar y el resto era salón. Y eso fue el año 70. 70. El 3 de julio del 70. Y os contó vuestro padre por qué dio aquella experiencia que tenía a lo mejor de servir bodas. Claro, venía ya de una trayectoria de esto y él tuvo la idea de que un salón de bodas podía funcionar. Sí. Porque ya la gente estaba más cómoda, hacerlo en las casas era más jaleo. Y pues pensaba que esto podía ser un futuro, ¿no? Que podía funcionar, ¿no? Como realmente ocurrió, fue una... El otro día hablando con alguien me decía que recordaba que a las bodas, a salones, había que llevar los cubiertos. Sí. Y la servilleta. Pero eso allí en lo nuestro no. En lo vuestro ya no. Ya teníamos... En el casino servilleta sí. Servilleta no, pero bueno, que eso es la evolución de las cosas. Claro. Tenía su parte, porque dice, bueno, sé yo que me la llevo y me como yo con ella. Pero ya allí en la avenida ya se... No, ya tenía el de todo allí. Tenía ya entonces era camareros también para servir. Sí. Y entonces eran mesas corridas, casi todo, ¿no? Claro, eran los banquillos con unos tableros que se ponían y las sillas de formica que se compraron al principio. Y los manteles de papel. Y los manteles eran de papel, entonces, claro. Sí, pero allí en aquello ya metía gente, ¿no? Uf. ¿Cuántas más? Se metían de más. Hasta casi 500 personas. Casi 500 personas. Sí, fíjate. Pero claro, en un espacio de 350 metros creo que tendría, ¿no? Pues tremendo. Para ir al servicio había que pasarse por debajo. Pero es lo que había.
pero no podías porque las cajas de cerveza estaban debajo. Es verdad que entonces era típico, era una época, yo creo que fue cuando se empezó así a beber cerveza, y en las bodas las personas aprovechaban para beber cerveza más de lo normal, porque mucha gente no se lo podía permitir, y rodaban las cajas de botellines. Más que rodar es que había que dejarle la caja debajo, porque era más cómodo que andar llevándole otro, y se les dejaban las cajas de cerveza debajo de las mesas. La verdad que es un proceso que entonces ir de boda era una ilusión. Era una ilusión. En las casas no había muchas o algunas de las cosas que se ponían en las bodas, ¿no? Entonces la gente iba con ganas. Hoy ya casi no nos sorprende nada, antes, ¿no? Eso que decía antes del marisco, que lo servía ya en el bar, no era una cosa habitual en los hogares de nuestro pueblo en los años 70 ni casi en los 80, y bueno, siempre yo creo que casi lo del marisco como primer plato entre mes surgiría así, ¿no? Porque era algo que la gente lo apreciaba mucho. Sí. Y luego recordamos vuestra sopa de picadillo. Eso es famosa. La sopa de picadillo, la pepitoria, que era muy común también entonces. Pero sobre todo la sopa de picadillo. No la piden, aún no la piden. La sopa de picadillo perdura, ¿no? Perdura. Perdura, sí, ¿no? Sí, sí. Hay dos cosas que no han cambiado todavía nada. Ir a la sopa, es la sopa esta, y el limón que seguimos haciendo. La limonada casera. Que ahora se hace en una granizadora o en un congelador, pero yo recuerdo a mi padre que tenía una garrafa que era como un... De corcho, ¿no? De corcho, con una garrafa de acero inoxidable por dentro, y entre medias de una y otra se metía hielo, y era cuestión de darle así hasta que se granizaba. Hasta que se granizaba. Y bueno, eso lo hacemos ahora de otro modo, ¿no? Sí. Pero todavía se O sea, que el limón granizado, el refresco de bodas que se dice, ¿no? Se conoce como refresco de boda, era lo que... Y claro, lógicamente la gente se apreciaba mucho, y la sopa de picadillo yo creo que es un plato que Villarrubia, vosotros a lo mejor no fuisteis los pioneros, pero realmente no sé si en muchos más sitios se hace una sopa de picadillo así, sopa de picadillo con características. Pasta de estrella. En otros sitios las hacen con arroz o con fideos, pero con pasta de estrella, y sobre todo con los higaditos, con las vísceras, que es lo sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo proceso de entonces. Claro, eso está y nos puede parecer muy vulgar, pero está buenísima. No, pero no. Si fuéramos un chef de prestigio, estuviéramos hablando, pues diría que eso es lo más. El plato estrella, ¿no? Como dicen, para que en aquella época, yo creo que fruto a lo mejor un poco de las carencias que había, era típico que las personas comían mucha sopa. Sí, mucha, no un plato ni dos, varios, porque luego a lo mejor el segundo plato se lo llevaba. El pollo te lo podías llevar. No había tupper como hay ahora, estaban las bolsas de plástico, pero cuando eso, yo recuerdo que muchas personas los criticaban. Y ahora, sin embargo, ya es lo habitual de vida. Pues sí. Y sacáis un montón de tupper. Es mejor así que no tirarlo. Es que la alternativa a eso era tirarlo. Tirarlo. O sea, que no es que, porque todo lo que vuelve a la cocina después de haber estado en la mesa de alguien, eso no lo puede. Así es que nos parece estupendo que se haya sacado esto de los tuppers para que la gente se lo pueda llevar. En muchas ocasiones es excesivo quizás la comida, porque queremos que la gente quiere que quede bien, que no se queden con hambre, pero vamos. La idea del tupper y llevárselo está bien. Eso está bien porque hace que los alimentos no se estropeen y que a la gente pues se ahorren un dinero, que no pasa nada. Sí, es que además ocurre una cosa, que nosotros, cosa que sale al salón, cosa que se pone en la mesa, aunque no se toque, cuando vuelve va a la basura. Directamente a la basura. Porque por el hecho de haberlo tenido cualquier persona delante, y bueno, por nosotros los primeros y los segundos por la gente que trabaja, que nosotros les preparamos para que coman. Claro. Entonces, si vuelve, va a la basura. Mejor que se lo lleven. Mejor que... Vamos a escuchar una canción que huele mucho a fiesta. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti, y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, hablan de ti, la casa vacía, ni luz ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime
zarpa el amor, navega ciega y es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor, navega ciega y es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor, no sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poderte tener. Cuánto eché de menos, mi niña, tu beso. De ti ya nunca me separaré. Aún llevas la alianza que te regalé y en tus ojos brilla la ilusión otra vez. Siento escalofríos cuando estoy contigo. Acerca tu mano y acaríciame. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciega y es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. Estamos escuchando música que nos lleva a la fiesta y antes con el micrófono cerrado comentábamos un poquito que allí ya en el Bar Avenida o en el Salón de Avenida, yo recuerdo los carnavales, muy buenos carnavales, pero ya eso es después. Pero antes también en las bodas había actuaciones musicales, vamos, alguien amenizaba. Y también fue sitio de baile, ¿no, Antonio? ¿Recordáis Efectivamente. cómo se organizaba aquello del baile? Bueno, pues como digo, mi padre cuando hizo aquello, cuando llegaba el invierno había menos bodas, pues la gente normalmente se casaban en junio, julio y agosto, y luego llegaba la vendimia, se paralizaba aquello y vio una oportunidad de en invierno pues utilizar el salón con grupos musicales. Estamos hablando del año 72, 73, 74, y entonces había unos grupillos de música que funcionaban muy bien, aquellos Apolos, los Sagastis, los Estelesón que venían de Manzanares. En Arenas de San Juan había ya dos grupos que tocaban bastante bien, ¿no? Y bueno, pues entonces se daban bailes allí, aquellos en invierno se puso a reventar. ¿Eran bailes, perdona, ¿se cobraba la entrada o No. era por las consumiciones? Que no lo sé. Sí, no. Pasaban a bailar, nosotros teníamos la barra y lo que consumieran. Lo que consumían. Pues de ahí que, como comentaba, que los cines se resintieron, porque realmente iba mucha gente, ¿no? Claro, y me imagino que sería solo pues sábado y domingo, claro. Los mismos días que había cine. De ahí que surgieran las discotecas entonces, porque veían que se quedaban sin clientela. La gente le iba a la marcha del baile con los grupos de música y entonces se montaron las primeras discotecas. No sé si fue Alfredo o Flores los que montaron primero una u otra. Pero entonces, bueno, mi padre estaba recién iniciado el tema, no podía cambiar ahora el ritmo y montar una discoteca. Entonces mi padre siguió con los bailes y luego con los bailes, luego montó una terraza detrás, una terraza de unos 200 metros, ajardinada, en la cual pusimos también una barra y un equipo de música que compró mi padre a lo que había un baile de Falange por entonces, un equipo de música que consistía en 4 altavoces pequeños y bueno, un tocadiscos que podían mantener 8 discos, y en la alacena de la cocina estaba el pinchadiscos. Sí, en la alacena. Pero yo te decía antes que recuerdo en las bodas amenizando algún músico o algunos músicos, 2, 3 músicos allí en el salón mientras se comía. Sí, eso eran de aquí, de la banda de música de aquí, había unos cuantos que eran el padre de Franci el peluquero, Sori, yo creo que Pelusa y Pedro el pintor, Pedro se llamaban Lifes, sí, no sé si correspondía. Sí, yo he visto alguna foto por ahí que hay de ese grupo tocando, iban en la boda, pues bueno. Luego es que también en las bodas se acababa con baile normalmente, ¿no?
Pues no creas. Aquí no había tradición de eso. No éramos muy bailones en Villarrubia. No, yo no recuerdo en las bodas que hubiera baile al final. No había. No. Fue ya con lo más moderno. Sí. Ya con la discoteca. Bueno, pues ya hemos contado un poco del Salón Avenida. Si queréis contar algo de la historia del Salón Avenida, pues estáis a tiempo. ¿Alguna curiosidad, algún dato? Una curiosidad. El Salón Avenida se inauguró el mismo mes, quiero recordar, que don Luis el cura párroco falleció en Roma, y recordamos todos que cuando lo trajeron, Allí por el Paseo del Cordón se puso a tope. a tope de gente y estaba la obra casi terminada, pero la baranda de arriba no estaba puesta del balcón. Ya. Y mi padre pilló una sofocación porque se subió toda la gente al balcón a ver de llegar a... Sí, el féretro Cura del párroco, cura ¿no? párroco. Eso fue en el año 70. Sí. Eso fue en el año 70. O sea, cuando estaba sin acabar la obra, le pilló... Sí, sí, sí. Sería- aquel Sí, estaba evento. casi terminada, pero Sí. no rematada del todo. Ya. Hombre, es que para aquella época era una obra de envergadura. De envergadura, Sí. claro. Pasó de un negocio pequeño a un negocio más grande, que de hecho pues se ha mantenido. ¿Hasta cuándo mantuviste el salón allí? O sea, hasta el 2000, ¿no? Hasta el 2000. El año 2000 fue cuando decía al principio fue que cuando ya habéis hecho iniciamos- otra etapa, el soprano, ¿no? Iniciamos lo del soprano. El soprano se compró en el año 94 y bueno, Fue se inició como discoteca. primero, si recordáis. Y luego, ya estando como discoteca, empezamos a hacer ahí algunas bodas. Y ya pues terminamos haciendo el salón porque era lo que nos hacía falta. Era el paso para... Compramos aquello en el año 94, como dice Tomás, y la idea era, primero, montarlo como discoteca, que funcionó 3 o 4 años, y luego ir cambiando hacia lo que iba a ser un salón de bodas, porque había terreno allí para Sí, poder había. hacerlo. Y de forma progresiva, poco a poco, fuimos trasladando, haciendo cosas allí, hasta que en el 2001 fue... Cuando 2001. fuimos- cuando Finales fuimos- del Hubo una 2001. época allí que tuvisteis el restaurante, que Sí. es Sí, solo la parte restaurante. cerrada. Eso fue del 98 al 2003. Yo recuerdo de Sí, había un sitio de comer. abierto, ¿te refieres? Abierto. Sí, tuvimos una la época parte que fuimos interior, sí. cuando todavía no teníais salón de bodas. No, Del estaba 98 al 2003. No. Esa, En el 2002 ya se hizo, en el 2001 se hizo el... se Pero hizo el restaurante estuvo abierto hasta el 2003, que fue cuando ya cortamos y dejamos aquello solo para bodas y nos vinimos aquí a la barra a poner Por el una restaurante. reforma que hicimos. hiciste reforma en la barra. Con una o sea, reforma que Entonces hicimos. fue cuando se le puso la barra en 1958 en memoria del bar. del bar histórico. Y lo del soprano, ¿por qué soprano? Bueno, no he preguntado por qué avenida, por la barra sí Sí. tenía sentido. Avenida, porque era el paseo avenida, digamos, de entrada del pueblo, ¿no? Sí. Y soprano, pues fue una idea mía realmente, ¿no? Sí. Porque entonces la idea era montar una discoteca, ¿no? Entonces en aquellos tiempos había una serie de discotecas, una se llamaba Diapasón, otra no sé qué, que habían sido montadas en casas antiguas. Y bueno, pues haciendo un recorrido por esos sitios, dije, aquí habrá que ponerle un nombre que tenga algún sentido musical, ¿no? Sí. Y que estuviera relacionado con la música, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió soprano y aceptaron y le pusimos soprano y O sea, que soprano tiene que se ver llamó... con soprano, con las mujeres que tienen voz soprano. Claro. Sí, 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 una nota alta es. Sí, no, la cantante más aguda de un De un grupo, de un coro. de un coro. Y también hay saxo soprano, ¿no? Creo. Sí, bueno, dentro de los saxos hay. Sí, bueno, Bueno, dentro de esa los fue la instrumentos- idea, que lo adaptamos a discoteca y luego nos sirvió muy bien para cuando fue restaurante y salón de bodas Seguir. continuar con soprano, lo cual ha creado, creo yo, como una marca y una referencia, ¿no? De ahí que en alguna ocasión se pensó cambiar el nombre, pero pensamos que estaba bien, que había la acertado. referencia era ideal. Vamos hasta más para allá de soprano, o no he llegado a soprano. Sí, o ha sido un tal. sitio de referencia luego con los bares de copas, que, Claro, también. que ha habido posteriores, ¿no? Ahí en soprano, haría de soprano. Sí. Allí en el Soprano yo creo que hay un sitio que es muy bonito, ha sido siempre muy bonito, que es alrededor de la piscina, ¿no? Sí. Eso El sauce. gustaba mucho para, Claro, fue una para las novedad. barras libres, para... ¿Diste alguna boda allí? Sí. Se han hecho bodas Sí, también en el en césped, en el sí. césped. Se dieron Claro, La primera boda que hicimos allí fue en el césped. con fue- menos, no tan muchísima gente, me No, que imagino, va, claro. con 500 personas. 500 personas. sí. en el- Se hizo una boda grande. Pues ocurrió lo siguiente, que esa boda estaba programada para hacerla en el bar
Y bueno, como ya estábamos tan en la barra, como ya estábamos tan estrechos, pues bueno, siempre que llegaba alguien diciendo, pues quiero una boda para el día tal, pues resulta que decían, ¿cuántos somos? 500. Y nada, que luego cuando, pues siempre se pensaba que era menos. Y luego después, cuando llegó el momento de celebrarla, es que eran esos. Eran 500. Y no cabían allí. Y se nos ocurrió hacerla en el césped y en la parte de la piscina. Un riesgo importante. Sí. Bueno. Porque hizo buen día, claro. Se hizo buen día a celebrar de todo. Porque hemos tenido suerte siempre allí. Cuando habéis hecho con el tiempo. Al aire libre. Y de todos los momentos que tenéis allí, tenéis muchísimos, me imagino. Muchos. Como si tuvierais que quedar cada uno, decirme algún momento de. Sobre todo porque vosotros la barra erais pequeños, no tenéis muchos recuerdos. De la avenida, sobre todo el tema de las bodas, que es una cosa significativa, algún evento, también se hacía, digo, los bailes de carnaval, y se habrán organizado comidas por asociaciones, por hermandades, por todo esto. Mucho. Es que ha sido Angelita, tantos años. Algo así que recuerdes, que te venga así en la cabeza, un evento. Pues. ¿De la barra o de.? Las bodas nuestras, por ejemplo. De la avenida o del Soprano. Ah, bien. Las bodas nuestras, las 3 bodas nuestras fueron allí abajo, en Avenida. Importante. Y fueron importantes, claro, para nosotras. Y entonces, como las apañabais, pues entonces no podíais estar. Teníamos gente trabajando. El que se casaba no trabajaba, los otros tenían que estar un poquito pendientes, me imagino. Verdad, como hemos sido 3, siempre hemos podido compaginarse. Eso es lo que digo. La verdad es que siempre también quiero hacer referencia a que la gente que nos ha trabajado hemos tenido siempre mucha suerte, porque ha sido lo que decías tú al principio, eran como familia. Sí. Se No éramos involucraban, solo nosotros, era también era la gente también. Entonces yo quiero un recuerdo desde Julia, como hemos dicho, hasta... Es que si te voy a nombrar la gente me voy a quedar con la mitad. Porque entre los que estaban en la cocina y los camareros... Claro, muchísimo. Mucha gente. Ten en cuenta que hemos hecho alrededor de unos 5.000, o sea, ¿sí? ¿Cuántos? 5.000. 5.000 eventos, ¿no? Sí. Mucho. A lo largo de la historia, entre bodas, comuniones, bautizos y todo esto. Le estamos haciendo bodas ahora pues a nietos de los que ya se casaron allí. ¿no? Es cierto, ¿no? Sí. Y como mantenemos, que Tomás se empeñó en mantener pues el historial de esto, pues algunas veces les sorprendemos cuando le sacamos la boda de su abuelo o de su padre. Lo que llevó el menú. Cuando yo volví de la mili, empecé a hacer yo la administración, y desde el año 78 tenemos datos de todo lo que se ha hecho. De todos los eventos que se ahora, han... de todo. Desde el año 78. Y, por ejemplo, como la boda más multitudinaria, ¿tenéis referencia? Hecho de 500. Me imagino que lo habréis pasado. Hubo una boda que fueron 602. Sí. 602. Eso fue en Soprano. Eso fue ya en Soprano. Sí, hubo una boda que hubo 602. El salón tiene el pasillo central y 3 rangos a cada lado, y para esta ocasión tuvimos que traer más mesas un poquitín más estrechas y se puso un rango más, y hubo 602 personas. 602. No son y luego pocas. como esa es la más grande, y tengo luego después, una más pequeña también. Y luego después yo voy a decir otra cosa mayor que todo eso, y él que diga la pequeña, porque fue el que pues el acontecimiento más grande fue fuera de allí, pero con el apoyo de allí, que fue la celebración del centenario de la cooperativa en el patio de la cooperativa, que con el apoyo desde Soprano dimos una cena allí de pie para 2.200 personas. Eso es lo más grande. Eso fue lo más grande. El centenario. Sí. O sea, preparado desde allí y con el apoyo de allí, se dio allí todo eso. 2.200 personas aproximadamente hubo. Y bueno, la más pequeña, pues que lo diga Antonio, la más pequeña. Eso fue una sorpresa, evidentemente. Estamos pasando de una boda de 600 personas a una boda de 4, porque... No estaban ni los novios. Tampoco no estaban los más allegados, ¿no? Como decía aquel. Pues nada, llegaron 2 parejas cuando teníamos abierto Soprano como restaurante. Sí. La verdad que no había nadie más. Era un día de estos que llegaron. Dije, Antonio, ¿podemos comer? Digo, sí. ¿Qué tenéis de menú? Pues de primero tenemos esto, de segundo y postre. Dije, pues, ponnos esto, ponnos una botella de vino, una casera, tal. Y ya cuando terminan, dice, ¿tienes una botella de champán por ahí? Digo, pues sí.
La pongo y digo, bueno, pues que celebráis, y dice que nos hemos casado. Iban los novios y los padrinos. Se casaron allí. Fue la boda más pequeña. No, iban ya casados. Bueno, ya se habían casado. Ya se habían casado en el juzgado. Sí, que era una boda civil y fueron allí a celebrarlo. Digo, esta es la boda más pequeña que hemos hecho. Y eso tiene que ver con el calor del amor en un bar. José, vamos a escuchar un poquito a Gabinete Calimán. Realmente Gabinete hizo un himno a los bares y a la hostelería en general como sitio de reunión, como sitio que facilita la comunicación. Cuando estaban componiendo esta canción, seguramente los bares no eran sitios tan ruidosos como ahora, donde todo lo que dicen no se puede hacer. Ahora mismo en los sitios de hostelería, los bares a lo mejor todavía, pero los sitios de copas son sitios insufribles para poder acercarse a las personas. Pero bueno, Gabinete lo decía muy bien. Y al hilo de esto os quería preguntar, que ya habéis dicho alguna pincelada, que a lo largo de la historia ha habido personas significativas, y creo que es el momento que estamos haciendo una historia desde el año 58. Hay que decir también que Angelita y yo nacimos en aquel año, en el año 58, y creo que vamos a organizar un evento precisamente en soprano, que ahora entiendo lo que cuando me dijiste que iba a ser el soprano. Bueno, ¿qué personas os gustaría hacerlo como queráis? Personas importantes. Pues importantes, bueno, pues la familia ha sido importante para poder mantener un negocio como este, en el que implica cierto sacrificio. Toda la familia es importante y es muy difícil mantener un negocio familiar durante 55 años y salir victoriosos, digamos, de que hemos conseguido nuestros objetivos. Eso es lo más importante. Importante para nosotros ha sido la familia, fue mi mujer que falleció, mis hijas, todos los que nos han rodeado. Julia, que fue una base primordial. Julia era la cocinera, ¿no? Sí. Cuando empezó vuestro padre, o ya estaba en la barra, ya estaba. En el casino estaba ya. Ah, ya desde el casino, Sí. antes incluso de la barra. Antes del 58. Antes del 58 fue una mujer que quedó viuda en la guerra. Sí. Viuda no. No, soltera, era novia, soltera. Soltera. Le mataron Y el novio. Se acopló ahí con nosotros con ella, y llegó el momento que era de nuestra familia y vivía con nosotros. Todos los traslados que hicimos a casa de mi abuela, a la barra de mi abuelo, Iba con nosotros, hasta el Paseo del Cordón, donde está Avenida, pues vivió con nosotros. Sí. Han sido todos importantes, han sido importantes todos. Los clientes también han sido importantes para nosotros, porque han sido los que nos han hecho poder mantener 55 años estos. Nuestros clientes ya no son clientes, han llegado a ser amigos y siguen siéndolo. La máxima importancia para los clientes que hemos tenido, para los que les hemos hecho celebraciones, para los que han confiado en nosotros y para los que seguimos comunicándonos y relacionándonos de alguna manera y saludándonos, porque tenemos recuerdos de todos, a los que tenemos muchísimo que agradecer nuestra vida, nuestro negocio. Muy bien. Angelita, tú a lo mejor alguna persona, que Antonio ha hecho ya un recordatorio de tantas cosas que deja poco por decir, pero bueno, seguramente a ti se te ocurre. Pero algo. sí, como te digo, Julia, Angelita, Leonor, Petra, es que te podría contar hasta las últimas, Ana, Simona,
Bueno, ¿qué te voy a decir? Cantidad de gente, Curiosamente, son nombres de mujeres. De mujeres, en la cocina, sí, en la cocina. Y luego de camarero, pues Emilio ha sido también una persona muy importante, Manolo también. Sí. En fin, que lo que te digo, que nosotros es como una familia, igual que una familia. Vale. Tomás, tú que guardas tantos datos. Y te digo y te digo que yo este trabajo que me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque es que si no nos hubiera gustado, como dice mi hermano, lo sacrificado que ha sido, pero es que hemos tenido vocación, como decía mi padre, vocación de camarera. Hemos sabido combinar también entre los muy tres. Importante. Que eso es importante. Que eso no es fácil. Sí, os habéis coordinado de manera que no fuera repartiendo un poco ese esfuerzo y ese peso que conlleva, porque el sacrificio es gordo. Es gordo, es grande. Pero si se comparte, pues lógicamente... La unión hace la fuerza, entonces eso ha podido ser combinado de tal manera que sea un poco más llevadero. Tomás, dinos algo de personas. De personas, pues bueno, sí es que es lo que han dicho claro. Ellos. Es que todos han sido como familia para nosotros y muchas veces hemos comentado que es que si ha habido algún dilema o alguna cosa, es que tratamos a la gente como si fueran, en vez de trabajadores, familia. No somos perfectos, pero intentamos. Bueno, eso es la intención. Y no, la verdad es que no hemos tenido nunca, desde los inicios hasta ahora, ningún problema. Ninguno. Con ningún trabajador ni trabajadora. Ningún trabajador. Quizás los que están un poco más detrás de nosotros, que son Emilio y Manolo, también han sabido barajar eso con una cantidad ingente de camareros, que ha habido veces que ha habido hasta 40 camareros trabajando, y ellos lo han manejado bien. Ana también. Ana en la cocina. Simona, mucha gente. Bueno, yo quería decir, porque vamos a acabar, la vida, el trabajo es parte importante, siempre deja algunos momentos para el ocio, para el tiempo libre. Tomás, cuando tú no estás pendiente de la barra, no has estado pendiente de aquello, ¿en qué te gusta ocupar el tiempo libre? En nada. En nada, no hacer nada. Quiere aburrirse. En andar. Digo en nada, he dicho en nada, porque yo he estado tan ensimismado en el propio negocio que cuando, por ejemplo, inicio un pedido para una boda, cuando me vengo de allí y me voy a casa, me llevo el pedido imprimido. Te llevas el trabajo a casa. Me lo llevo, por si acaso me llama alguien o tengo que... O sea, yo solamente el andar y el tomarme 2 cafés por ahí. El negocio ha sido tu ocio también. Un viaje de vez en exactamente. Cuando. Bueno, algunos viajes hemos hecho por ahí, que también han merecido la pena. Últimamente este verano me hice el Camino de Santiago. Bueno, eso es andar. Y también me gustó mucho. Lo repetiré seguramente. Muy bien. Angelita, tu tiempo libre. Yo, pues mi tiempo libre en andar, me gusta mucho salir a la naturaleza con mis amigas, también pasar un ratillo bueno, disfrutar de mi nieta, de mis hijos también, de vez en cuando un viajecillo con ellos, y eso es lo que... Bueno, no es poco. No es poco. ¿Y tú, Antonio? Pues bueno, ahora si vamos retirándonos vamos a tener oportunidad de disfrutar mucho más de la familia. Pues nada, mis aficiones, pues me gusta el deporte, me gusta andar, me gusta el cine, me gusta viajar y bueno, pues ¿te gusta la música también? La música también, algo tocamos allí para pasar el rato. Muy bien. Y bien, nada, pues lo normal. Quería acabar el programa porque hemos hablado de la hostelería, de una tradición de tantísimos años, que más de 50 años. Nos había dicho, no queda nada de entonces, de que fuera simultáneo a la barra, ¿no? Es que algún negocio de hostelería no hay ninguno que tenga esa antigüedad. Es que de esa antigüedad no. Pues creemos que somos los camareros más antiguos ahora mismo. Sí, no, de esa antigüedad, de antes que nosotros no. Claro. Y de después, a lo mejor hay con mucha diferencia, pues los del Molino, los hijos de Veo. Pero esos son desde el año 80, quiero recordar. Claro, pero nosotros es que estábamos ahí, o sea, no queda nadie de... No hay nada. Si hubo ahí un vacío a lo mejor de muchos años... Ellos se quedarán ahora en puerta. Yo le recordaba, perdonar, el otro día, que también recuerdo el salón de boda, lo que ahora está, donde está Mafre. Sí, Manila. Ahí también hicimos bodas. ¿Vosotros? El Manila, sí. Sí. Se nos ha olvidado eso. Se alquilaba, no sabía yo quién lo... Sí. La boda, de Corrales, yo recuerdo la boda de Candy Cabezas allí. En el sitio este. Sí. Y de Tomás y José, que fueron la boda 501.
que fueron 501 personas, sí. entre el casino y el Manila. Entonces se partía la gente, en las bodas hacía el novio en un lado, la novia en otro. Sí, Claro, sí, sí, pero en eso no lo hemos comentado. En esa boda que dice es que no hubo posibilidad porque no cabían en un solo sitio. Ya. Pero yo recuerdo, y además hay una foto por ahí mía, por ahí, que era un crío de edad, destapando una botella de cerveza de la boda de Candy Cabeza. Pero este Manila, como decir, sí estuvo más tiempo. Ahí estaba vuestro padre, era el que llevaba la boda. Dimos algunas. O se alquilaba y lo daban diferente, es que no lo sé. Es que eso duró muy poco. Duró poco. Duró poco. Dura muy poco. Luego Era se hizo un pequeño. bar delante, quiero No, recordar. lo tenían al principio. Estaba el bar con... Sí, pero siempre era un fue- salón que no era muy grande y aquello terminó. Sí, duró poco, ¿no? Pero sí. Y ya, no sé, yo creo que al final lo alquilaron y pusieron ahí una barra en todo el local, los vikingos o algo así. Sí, bueno, luego Ya no una me barra acuerdo que sí yo eso. funcionó, que tenía en la terraza, en la glorieta, Sí. y fue diferente. Bueno, pero ¿qué le recomendaríais a las personas cuando hablamos con personas que son empresarios, que trabajan en algo? Pues vosotros, vuestra experiencia es de trabajo, es de esfuerzo, es de mucha dedicación, pero también hay que decir que estáis orgullosos de haber sido hosteleros Sí. durante toda vuestra vida. El que supuesto. Antonio, que era el que más renegaba, al final ha acabado Yo quería otra cosa. entrando por el aro, entonces Así tienes es. tiempo. Ahora cuando ya te estés jubilado puedes Hacer hacer otra cosa. Empezar otra nueva vida. pero no, otra profesión ya no. ¿Qué No. le recomendaríais a los jóvenes, a las jóvenes que, de hecho, pues yo sé que algunos trabajan con vosotros, trabajan algunos y algunas, para el mundo de la hostelería, para ya sea como empresarios, como trabajadores? ¿Qué le Bueno, podéis decir? Para todo esto, como decía, no sé si era padre o madre, decía que hay que tener vocación. Tú, si consigues en tu trabajo divertirte, pasártelo bien, has conseguido mucho, porque no vas con la pesadez diaria y el ritmo diario de hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues constancia, intentar ser lo más profesional y eso, pues intentar sentirte bien en tu trabajo, que no es poco. Angelita, ¿tú qué le recomendarías a los jóvenes con respecto a la hostelería? Pues nada, lo primero, no cabe duda que es muy sacrificado, eso hay que pensarlo, que fiestas, fines de semana, eso a un lado, pero luego hay muchos días en el año a donde también tú puedes disfrutar y puedes atender también. Bueno, es que lógicamente que, siempre lo de la es que hostelería es así. es cuando es que las personas su tiempo libre van a sí, la hostelería, exacto, claro, entonces Cuando- alguien tiene que hacer ese tiene trabajo. tiene que gustar. Yo, a mí me ha gustado. Sí. Y yo lo aconsejo, yo he sido feliz y yo pues de este trabajo pues he sacado mi casa, mis hijos y mis cosas, entonces feliz. Y Tomás, Feliz. ¿tú qué le recomiendas al personal? Bueno, no sé qué podría recomendar. Yo solamente quiero decir que a mí me ha gustado mucho, que yo me he sentido feliz también. A lo mejor no hemos prestado tanta atención a la familia, pero yo quiero recordar que desde el principio siempre fue un avanzar Una ilusión. y en ningún momento pensé echarme para atrás. Y fue, pues bueno, al principio lo de la barra, luego ya después seguir con lo del soprano, y bueno, que a nosotros no nos regaló nadie nada, que todo lo Sí, que pero bueno, tenemos pero habéis dado paso fue dando pasos, Habéis dado pasos importantes. pasos ¿no? importantes. Es un negocio que ha evolucionado bastante, que Exactamente. habéis pasado de una cosa pequeñita a una cosa ya de un tamaño considerable, ¿no? Y Sí, moviendo y bueno, bastante. nunca pensé echarme para atrás, ni me ha pesado. Esto fue una cosa que nos vino rodada. Sí, fuiste o fue envolviendo ahí Nos vuestro fue padre. envolviendo y todavía Oye, todavía en estos momentos Mantenemos la ilusión de poder. que estamos despidiéndonos de la barra, no del soprano, porque soprano sigue. Sí. En estos momentos todavía sentimos nostalgia de que vamos a terminar con la barra. Ahí hay gusanillo. Bueno, pues gracias por vuestra participación, Tomás, Antonio, Angelita. Ha sido un placer auténtico compartir estos minutos dando importancia a esa actividad que ha marcado toda vuestra vida y que además recogisteis el legado de vuestros padres, un negocio familiar, habéis agradecido a las personas que han convivido con vosotros, que han participado y lo sentíais parte de la familia. Muy interesante ha sido vuestra aportación al programa y gracias por dejar muestras de cómo habéis vivido y vais a seguir viviendo vuestro oficio durante los años que sea necesario. A las personas que nos escuchan, si quieren sugerir algún tema o dejar alguna pregunta, que en el teléfono 641-129-829 podéis dejar el mensaje
Antes de acabar, José, gracias por tu dedicación. Llevamos aquí 1 hora y todavía estás aquí, no te has ido. Gracias a Tomás, Angelita y Antonio por estar aquí con nosotros. Y mira, nosotros estamos jubilados y hemos encontrado un hobby. Os invitamos al que queráis venirnos con nosotros, que están las puertas abiertas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Antonio y Paulino, por subir los contenidos a las redes. Antes de acabar el programa, tenemos que recordar que el mundo no es justo, que el mundo sigue en guerras, que sigue habiendo injusticia, eso que llamamos la barbarie, para intentar acabar con ella, cultura y de educación. Y también buena alimentación y cuidado de nuestra hostelería como una oferta a la población local y a quienes nos visitan. Las personas que hoy nos han acompañado han dejado testimonio de su dedicación, de su amor por este oficio, y les quiero dejar una última palabra para que os despidáis del público. De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestras palabras, y de despediros de la audiencia. Antonio. Bueno, pues la audiencia nos está escuchando. Pues quiero repetir un poco el agradecimiento a todos los que han colaborado con nosotros, trabajadores, a todos los que han confiado en nosotros, a toda la gente que ha confiado, que ha sido mucha, que ha sido parte también de nuestra vida, porque el futuro, el tiempo que hemos estado nos han ido acompañando. Así que gracias a todos. Y nada, pues nos seguiremos viendo, no nos vamos del pueblo. No nos vamos. Angelita, despídete. Lo mismo que ha dicho mi hermano, dar las gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros en sus buenos momentos de la vida, que han sido muchos, bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones, por dar las gracias a todos y a toda la gente que ha trabajado con nosotros. Hay que decir que vosotros siempre habéis contribuido a la fiesta. Sí, en parte. Sí. Parte importante para que la fiesta se realice, claro, ha sido en la hostelería, y sois vosotros. Tomás, te eres el mayor, tienes la última palabra. Pues lo mismo, que gracias a todos los que se acordaron de nosotros para hacer alguna celebración o hasta tomarse un café. Y gracias a todas las personas que han trabajado desde el primero hasta el último, hombres, mujeres, que gracias a todos. Bueno, pues... Y que seguiréis siempre de otro modo. Es melancólico y te queda un poco de nostalgia cuando algo dice que va a cerrar, y que va a cerrar no porque haya fracasado, sino porque consideráis que es el momento de cerrar esa etapa, pero vaya a seguir con el soprano y vaya a seguir haciendo que las personas puedan celebrar este tipo de eventos con vosotros. Muchas gracias. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días.